Hola, buenos días mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy día jueves 3 de abril de 2025. Bueno, traigo un problemita para compartirles. Continuando con Física 2, más precisamente la aplicación de la ley de Gauss. Y bueno, vamos a desarrollar un ejercicio y en función de eso vamos a hablar un poco de la teoría que implica esta precisa ley. Bien, veas aquí. Una región esférica contiene una carga uniformemente por unidad de volumen, la esfera azul. Sea R el vector desde el centro de la esfera, ¿no? Hasta un punto general P. Bueno, yo acá definí con A, pero si se quiere le podemos poner si la distancia, bueno, la distancia desde el origen a un punto P cualquiera, ¿no? Y nos pide, el inciso A demuestre que el campo eléctrico E está dado por esa expresión. Te pide que demostres, ¿no? Para una esfera sólida, la expresión esta, ¿no? Y luego, si una cavidad esférica se crea dentro de la esfera azul, esto es la roja, es una cavidad esférica, ¿no? Dentro de la misma, ¿no? Donde A es un vector que une el centro de la esfera roja, bueno, con el centro de la cavidad. Este vector A es el que indica en el punto B. Bien, acuérdense que la ley de Gauss, ¿qué es en definitiva? Bueno, la ley de Gauss fue desarrollada a través de una serie de términos, como ser el flujo. Arrancamos definiendo el flujo general y luego aplicado al flujo del campo eléctrico. Y el campo eléctrico ya lo definimos, que viene relacionado por la proporcionalidad de una propiedad intrínseca de la materia, en este caso la carga, ¿no? Sabemos que la carga está cuantizada. Amén de eso, entonces ya empezamos a discretizar la carga y luego hacer una carga, digamos, volumétrica o diferentes distribuciones de carga, ¿no? Entonces, veas aquí en este caso, nos dicen que hay una esfera sólida primero inicialmente, ¿ves? Acá yo le hice una representación más clara de lo que estamos hablando. La esfera azul está cargada positivamente, luego su campo eléctrico va a ser saliente y radialmente hacia afuera. No, acuérdense que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, luego se queda definida por un módulo de dirección y sentido. Bien, para la solución, yo, propuse, que va a ser aplicable el principio de superposición de efectos para la solución de la misma. ¿Por qué? Porque gracias a ese principio de superposición, los campos eléctricos se pueden restar o sumar, ¿no? ¿Y esto a qué viene? ¿No? Porque nosotros cuando definimos en el libro bibliográfico eh, el Resnick, definimos la idea de lo que es un sumidero en esta materia y lo que es una fuente. Bien. ¿Por qué? Porque depende de que sea un sumidero o de que sea una fuente, se supone, digamos, se hace una representación de unas líneas de fuerzas que hacen a la interpretación de este fenómeno físico. Entonces, mediante la aplicación del principio de superposición de efectos, podemos considerar el campo eléctrico neto total, porque en este caso vamos a considerar dos casos. Acá vamos a resolver el inciso B, perdón, porque el inciso A ya lo definí en otro video. Este video es para el inciso B, el cual está bastante interesante, por eso mismo lo traigo. Luego, el campo eléctrico neto, o sea, la sumatoria de los dos campos eléctricos, se define de esta manera. Acuérdense que estas son magnitudes vectoriales, ¿no? Pero como acá no puedo expresarle los vectores arriba, ¿no? Entonces lo trabajamos en ahorita. Bueno, primero que nada definimos una superficie gaussiana que hace la aplicación de la misma ley. Acuérdense que la ley de Gauss, se define de esta manera, veas aquí. La integral de curva cerrada, ¿no? Ya sea la integral de curva cerrada, la integral de superficie cerrada, ¿no? Va a ser igual
al producto interno de estos dos vectores, ¿no? Fíjate aquí. ¿Por qué es importante esto definirlo? Porque acá estamos hablando de una superficie, por eso este diferencial de S no viene de diferencial de arco, sino de diferencial de superficie. Entonces, la integral de curva cerrada del producto interno del campo, porque esto es un vector, ¿no? Y esto también es un vector. ¿De qué vector estamos hablando? Bueno, si nosotros hacemos un diferencial, ¿no?, de superficie de toda la esfera, resulta que los vectores, veas aquí, veas aquí que los vectores radios son, bueno, como bien lo dice la palabra, radiales, ¿no? Se extienden en la dirección radial de la esfera. Y vean aquí que tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Acá le hice un vector en negro para ver, para demostrarle que son paralelos a este vector azul, si se quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el producto interno de dos vectores lo definimos como el módulo del primero, acá, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores, resulta que en cualquier diferencial de superficie de la esfera, el vector radial y el vector diferencial de superficie van a tener siempre, siempre, siempre la misma dirección. Luego podemos trabajar con magnitudes escalares. ¿A qué es igual este integral de superficie cerrada? A la carga encerrada por la misma superficie dividido la constante de permitividad en el vacío. Bien, bueno, apliquemos esta definición de Gauss a esta sumatoria. Veas aquí, primero vamos a definir el campo eléctrico para la esfera 1 o la esfera azul, más el campo eléctrico de la esfera 2 o la esfera roja. ¿Qué características vamos a necesitar? Las propiedades de la superficie gaussiana que definimos. Esto es, el área superficial de una esfera, de la esfera azul, se define de esta manera: 4pi el radio r sub 1 al cubo sobre 3. Para la esfera 2 es de esta manera, o sea, la esfera roja, ves aquí, porque yo le puse r sub 2, ves aquí a la esfera roja, el radio de la esfera roja. De la esfera roja no, de la superficie punteada. Los que ven con puntos, esa es la superficie gaussiana, que en definitiva es una superficie esférica. Los volúmenes de una esfera, porque ya vamos a ver por qué, tanto de la esfera azul como de la esfera roja. ¿Y a qué involucra el término de volumen que acabo de definir? ¿Por qué? Porque acá nosotros definimos una carga encerrada, pero esa carga encerrada, definida como carga neta, es igual al producto de la densidad volumétrica de carga, por el volumen del que estamos considerando, en este caso, de la esfera. Por eso nosotros necesitamos ambos volúmenes. Este ρ por lo general es dato de la densidad volumétrica. Bueno, acá lo que acabo de decir, veas aquí, como el producto interno de dos vectores en la misma dirección está multiplicado por el coseno del ángulo entre los dos. Como el ángulo entre los dos es cero, entonces podemos trabajar con magnitudes escalares. De esa manera el campo eléctrico sale fuera de la integral, que es lo que se hizo acá, para el campo eléctrico 1. Esto estamos calculando acá, que se lo voy a pintar para que se den cuenta qué es lo que estoy desarrollando acá. Veas aquí, la integral de curva cerrada, de superficie cerrada, del diferencial de superficie 1, o sea, este diferencial de superficie 1 es un pedacito de superficie o un pedacito de globo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria total, nos da el área superficial de la esfera. Esto que está acá, en definitiva, entonces es el área superficial de la esfera, junto con integral. Entonces, por eso yo le puse AS sub 1, el área superficial de la esfera 1. La carga encerrada o carga neta, ¿cómo se va a definir? La carga encerrada o la carga neta es esta. Vean aquí cómo se define. Como la densidad volumétrica de carga por el volumen. Por eso sustituí acá. Y luego, ¿qué hice acá? Esta área superficial la pasé dividiendo
Entonces, esto que está acá, este es el área superficial de la esfera, que la definí acá para la esfera 1. ¿Ves? Por eso es importante definir y conocer, ¿no? Eh, los volúmenes y las áreas superficiales. Y bueno, de desarrollar todo este término, resulta que es esto, el radio 1, la distancia radial 1 por la densidad volumétrica de carga sobre 3 veces la constante de permitividad en el vacío. Bien. Como el campo eléctrico, bien dicho, es una magnitud vectorial, es una magnitud vectorial, es una magnitud vectorial, a ver, ahí está. Definimos su dirección con un vector unitario. De esta forma se define el vector unitario. Veas aquí. Se define como R sub 1 vectorial dividido el módulo de ese vector. Esto es, para la esfera R1, este es el vector radial, ¿ves? Si a este vector radial lo dividimos por su longitud, ¿no? O por su magnitud, claro, nos da este vector naranja. Este vector naranja que dibujé acá es en definitiva el vector radial unitario. ¿Qué quiere decir radial unitario? Que tiene módulo 1. Luego, ahora sí, estamos hablando de una magnitud vectorial acá. Fíjense aquí que ya empezamos, ya definimos el vector E1 que nos pide el campo eléctrico neto. Esto ya está definido. Bien, para la esfera roja hacemos el mismo procedimiento y llegamos a esta expresión. Acá me salió mal porque acá es 2. Bien. Perfecto. Teniendo ya los dos campos eléctricos, realizamos ahora la operación vectorial. ¿Qué es lo que pasa? Por el principio de superposición de efectos, el campo eléctrico total va a ser igual a la suma de los dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá aparece una resta. ¿Por qué aparece esa resta ahí? Bien, porque acabamos de definir que para el campo eléctrico de la esfera azul es saliente y para el rojo entrante. ¿Esto es por qué? Porque nos están diciendo que acá adentro hay un hueco, digamos. Hay una cavidad vacía dentro del volumen de la esfera. Entonces nosotros necesitamos restar el campo eléctrico que produciría una esfera completa, ¿no? Entonces, para definir el campo eléctrico de la esfera que nos piden en el punto A entero, acá en lugar de restar, deberíamos sumar. Esa es la única diferencia. Entonces, nosotros vamos a calcular con la cavidad. Entonces, por eso le restamos acá. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Como estas son sumas vectoriales, ¿no? Estamos hablando de sumas vectoriales. Entonces, definimos una relación vectorial entre los vectores. Véase aquí. A es el vector que va desde el centro de la esfera azul hacia el centro de la esfera roja. R sub 1 dijimos que es el radio de la esfera gaussiana 1 y R sub 2 es el radio de la esfera gaussiana. Veas aquí, R1 y R2. R2 es el de la roja. Así que acá iría un R2. Minúscula. Epa. Y acá un R1. Ahora sí. Luego, de la relación vectorial, ¿qué es lo que pasa? R1, veas aquí, R1 vector va a ser igual a A más R2, vectorialmente hablando. Todo esto es una operación vectorial. Bien. Luego, reemplazando este R1 acá, en este vector que está acá, y desarrollamos, llegamos a la obtención del campo eléctrico neto. Que veas aquí, se define de esta manera, como la densidad volumétrica de carga por la distancia de los centros, A dividido 3 veces la constante de permitida del vacío. Todo esto viene de restar, porque si ya nosotros acá podemos aplicar distributiva y se nos cancelan
dos miembros de estos y nos queda este término.